Bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en 5 días y en este panel. Quiero arrancar contigo, Antonella. En las últimas semanas estuvimos hablando mucho nosotros en el diario de la economía circular con números. A ver, vos me vas a corregir si están bien los números, porque creo que están generando empleo para, si mal no recuerdo, unos 25.000 recicladores y creo que algo así como 30 millones de dólares es lo que se está moviendo. Ahí me corregí si está bien, si memoricé bien los números, pero están haciendo mucho ruido y creo que eso está bueno, ¿verdad? En todo lo que es la industria sustentable. ¿Cómo estás viendo esta evolución que está teniendo este sector de la industria en Paraguay? Hola. Sí. Bueno, primero que nada, Samu, muchísimas gracias por el espacio. Felipe, un gusto realmente. Agradecemos este espacio y celebramos que nos puedan incluir en un panel tan importante, porque como te decía, para nosotros es relevante poder empezar a hablar de lo que son las industrias de reciclaje y más o menos por ahí estuvieron los números. Aprovecho y doy también ese pantallazo para que realmente podamos ubicarnos y entender la importancia del universo de lo que es la economía circular hoy en Paraguay, ¿verdad? De manera directa, a través de las diferentes cámaras de la industria sustentable del Paraguay, se emplean 7.000 profesionales, estos son en industrias, pero tenemos una red de centros de acopio que finalmente son los lugares de acopio donde se recepciona el residuo, el material valorizable, nosotros le decimos materia prima secundaria, y hay 2.500 centros de acopio en todo nuestro país. Y a través de los centros de acopio nosotros mapeamos una red de aproximadamente 25.000 recicladores de base, que son finalmente los que están en el día a día haciendo la recuperación del material, ¿verdad? Y en total nosotros entendemos que el ecosistema completo de lo que es economía circular en Paraguay beneficia de manera no directa aproximadamente a 130.000 personas. Entonces, realmente es una cadena mucho más grande de lo que nosotros creemos o entendemos y este ecosistema es único en nuestra región, ¿verdad? En los diferentes países se da una economía diferente en lo que es la recuperación de material, pero en Paraguay nosotros tenemos muy bien mapeado a todos los actores. Entonces, eso también nos ayuda en lo que es la comercialización propia del residuo, ¿verdad? Eso es lo que es el ámbito social y en el ámbito económico. Nosotros el año 2025 cerramos con 200 millones de dólares en exportación. Esto es mera y exclusivamente residuos valorizables. O sea, para que podamos entender, estos son materiales que ya estuvieron en el ecosistema, en nuestro mercado local, fueron recuperados por las industrias recicladoras, generaron valor interno y luego van para exportación. Entonces hablamos de 200 millones aproximadamente de valor residual. Y por último, también un valor no menor son las inversiones. El año 2025 cerramos con 167 millones de dólares invertidos por el sector privado en la cadena de recuperación en la economía circular. Entonces realmente son números muy importantes que queramos o no mueven también la economía de nuestro país, ¿verdad? Entonces vale la pena poder incluirles en nuestro ecosistema. Con razón están haciendo ruido entonces, Antonella. Mirad lo que están moviendo, impresionante. Y Felipe, mover en lo que es el comercio internacional es un gran desafío. Soy una persona que entiende mucho del tema. Eh, la logística a nivel internacional, a nivel mundial, se ha complicado, ¿verdad? Eh, y sobre todo para un país como Paraguay, que es un país que no tiene acceso directo al mar, es incluso aún mayor. ¿Cómo estás viendo el escenario actualmente de Paraguay en esta interconectarse con el mundo? Bueno, sí, los factores. Bueno, primero buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Efectivamente, hoy cada vez los diferentes problemas nos pasó en el conflicto con Israel, ha pasado con el conflicto en el Mar Rojo, que ya lleva 2, 3 años, nos está pasando ahora con el conflicto de Estados Unidos y Irán. También hoy cada vez el mundo o las cadenas de suministro están cada vez más globalizadas y estos shocks, estos pequeños problemas internos terminan teniendo alcance global. Y eso también exige que desde la cadena de suministro, cómo podemos ser lo más flexible posibles y lo más ágiles. Entendiendo la agilidad no como la capacidad de reaccionar rápido, sino cómo estar preparado para eso. Algo que pega incluso en Paraguay desde octubre, cuando Estados Unidos le puso un montón de aranceles a Brasil, todo el sector logístico paraguayo se vio muy beneficiado
por costos logísticos muy buenos para lo que era Centroamérica y Estados Unidos, porque obviamente Brasil representa el 70%, 75% de las exportaciones de lo que es la costa este, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Cuando se cae Brasil con Estados Unidos y un montón de negocios dejan de caer, es una oportunidad para Paraguay. Paraguay salió durante 4 o 5 meses con niveles muy competitivos a colocar productos. Y otra vez un factor, Estados Unidos volvió a aceptar los productos brasileros y otra vez pasaron los fletes de $2.000 a $4.000. Y todo eso hace que el exportador de alguna forma esté preparado para ese tipo de shocks. A veces es el clima, a veces es un conflicto geopolítico, a veces son aranceles. Si el exportador, y particularmente el paraguayo, siendo un país mediterráneo, tiene un desafío doblemente grande. Creo que tenemos un desafío y una oportunidad, ¿no? Y hay que poder separarlo en lo que es la logística de distancia, de mayor distancia de la logística regional. En lo que es la logística de larga distancia, nos obliga a mapear diferentes rutas o de alternativas de hacer logística. Hoy el transporte multimodal vino para quedarse a Paraguay. Durante muchos, muchos años la forma más natural, y va a seguir siéndola, es a través de la hidrovía. Pero hoy el mundo, sobre todo de contenedores, precisa de estas alternativas para llegar a los mercados más rápidos. Valparaíso y San Antonio en Chile hoy es una opción que todo el mercado lo está haciendo, tanto en importación como exportación. Montevideo, históricamente, y Uruguay ha sido la opción más natural, aunque no es la más barata, sí la que siempre dio con un poquito más de tranquilidad y siempre funcionó muy bien documentariamente, operativamente. Argentina empieza a aparecer como antes, con todas las trabas que teníamos, hacer un tránsito vía camión hasta un puerto de Buenos Aires, salir por Buenos Aires era bastante lejano, hoy es una realidad. Y Brasil también es otro gran operador que hoy está pidiendo mucha pista en términos de cómo puedo llegar antes a los mercados usando estos puertos, ¿no? Y algunos ejemplos de cómo a veces no logramos adaptarnos de la forma más rápida. A veces por temas institucionales, a veces por temas operativos propiamente del sector y de las soluciones de los que estamos en logística le podemos dar a los exportadores. El año pasado, por ejemplo, la carne paraguaya tenía entre cuotas y cortes kosher y carne enfriada, que necesitaba tiempo de tránsito muy, muy cortos. Naturalmente salía por Montevideo. Montevideo en un momento empezó a tener muchos paros, empezó a no poder operar libremente, las navieras decidieron no empezar a operar por Montevideo y se empezó a acumular carne enfriada, que es una carne con un alto valor agregado, que lo que más importa es poder entregar en tiempo y forma, y el sector logístico no tenía del todo mapeado qué otra solución logística había. Siendo Brasil una opción relativamente natural, pero como no estaba mapeado por las navieras ni por los operadores logísticos, no había camiones con suficiente genset para mandar por Brasil, y la solución que había valía $2.000 más. En términos de costos, para el frigorífico realmente es un problema. Sin embargo, teníamos a Argentina, que tenía incluso más competitivo que Uruguay, pero simplemente por no tenerlo, por esto de decir, de estar preparado, de tener camiones prontos, con genset preparados y un servicio de tránsito pronto, podría haber sido una solución rápida. El tema es que esas soluciones a veces llegan un mes después y a veces es tarde. Entonces, la importancia que tiene, sobre todo el Paraguay, que tiene que ser muy eficiente en costos, tiene que ser creativo en las soluciones logísticas. Por supuesto que hay productos que no resisten a este tipo de transportes. Y después está el desafío, como logramos, si estaban hablando, agregar un poquito más de cadena de valor a ese producto para que el costo logístico no pese tanto. Hoy tenemos un desafío grande de Paraguay, que somos y vamos a seguir siendo grandes exportadores de commodities, y la logística termina pesando mucho. Y bueno, hay que de alguna forma agregar valor agregado en esas cadenas productivas para que la logística no deje de ser hoy una limitante a la hora de hacer negocio con el mundo. Gracias, Felipe. La verdad que hay ahí para hablar un montón Sí. de la cuestión de la logística y te voy a preguntar después. Anto, ¿a dónde? Porque está bueno que nos des también un pantallazo de lo que está haciendo la industria de economía circular, que realmente está haciendo mucho ruido en los medios en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos estuvieron hablando mucho del dólar, del factor dólar, cómo les ha afectado, ¿verdad? Pidiendo un poco ahí una acción o una actitud más activa del Banco Central. Quería preguntarte un poco sobre eso para que entendamos
el porqué de ese reclamo. Y también contarnos, cuando hablas de productos reciclados y que se fueron transformados, ¿a qué mercado estamos apuntando? Pues a mí me queda muy claro en la maquila, a dónde vamos, ¿verdad? Pero en el caso de estas industrias sustentables, ¿a dónde estamos apuntando? Es súper interesante que vuelvas a traer a colación el tema del dólar porque creo que de alguna manera nos afecta a todos los principales exportadores de nuestro país, ¿verdad? Esto ya es un comentario que lo había hecho en otros espacios, pero es sumamente relevante porque si bien nosotros colocamos los materiales finales en dólares, toda la cadena percibe en guaraníes, ¿verdad? Entonces, cuando hay una desvalorización en el mercado propio, toda la cadena también se ve afectada, ¿verdad? O sea, el reciclador de base que antes vendía un material reciclable, como puede ser metal de chatarra, por ejemplo, antes sí percibía 14.000 por la tonelada, ahora va a percibir mucho menos, ¿verdad? O sea, nosotros no jugamos mucho lo que es el precio estandarizado del mercado internacional, pero a partir de ahí se permea hacia la cadena para abajo. Entonces, realmente impacta de manera súper importante a todo el eslabón del reciclador, ¿verdad? Tanto el reciclador como el centro de acopio. La industria es sumamente ligada a lo que al dólar le pasa, entonces obviamente si hay un cambio importante, nosotros también en la cadena para abajo nos vamos a ver afectados o impactados, ¿verdad? Entonces ahí el pedido era un poco al Banco Central, ¿verdad? Que pueda también ayudarnos con la volatilidad del precio del dólar, ¿verdad? Y sobre todo a los próximos meses, porque si bien las industrias de reciclaje hacen una proyección que puede ser del 10, del 15%, hoy estamos jugando otros números, ¿verdad? Entonces, realmente es importante que el Banco Central pueda de alguna manera ayudar y acompañar a todos los exportadores, pero sobre todo a este segmento que también se ve impactado por esa volatilidad, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado, nuestro principal mercado también es el Brasil. Brasil es hoy un jugador sumamente importante en lo que es la compra de materiales reciclados y valorizados, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, materiales que son el flake. El flake es propio de la cadena de la botella PET. Todas las botellas de agua que ustedes tienen en sus mesas son botellas PET de plástico. Eso, la principal industria recicladora en nuestro país se llama Coresa, lo recupera, lo transforma en un flake o hojuelas, ¿verdad?, de PET, y eso se exporta al Brasil, ¿verdad? Nosotros tenemos una capacidad importantísima en lo que es la descontaminación del material, al punto que nosotros podemos exportar en un color transparente que en Brasil no se obtiene. Las industrias propias del Brasil del reciclaje no tienen la calidad que nosotros hoy tenemos en Paraguay. Esta empresa Coresa que les comentaba tiene certificaciones de FDA de los Estados Unidos, entonces apta de vuelta para el consumo humano, cosa que muchas industrias en el Brasil no lo están logrando, ¿verdad? Entonces realmente nuestro material es súper capaz y de calidad, digno de exportación. Entonces el Brasil es uno de los principales jugadores en ese mercado. También Europa y Asia están siendo súper importantes en lo que es la cadena del reciclaje, pero por sobre todo porque entienden que Paraguay tiene una cadena súper estructurada, ¿verdad? Entonces hoy los materiales que nosotros generamos a través de lo que es el reciclaje son de exportación a mercados asiáticos y europeos, ¿verdad? Una cosa súper importante que hay que entender cuando hablamos de economía circular es que los mercados de Asia y Europa se están poniendo cada vez mucho más exigentes, ¿verdad? Eso no es ajeno a nadie, ¿verdad? Y estos mercados lo que buscan es poder realmente encontrar materiales que sean propios de la economía circular, ¿verdad? Cuando hablamos de la economía lineal, sabemos que el recurso viene de un fondo finito, ¿verdad? Y cuando hablamos de la economía circular es un fondo infinito porque trabajamos con el residuo. Entonces sabemos que los mercados, tanto europeos como asiáticos, van a seguir instando o buscando a que sean materiales productos de la economía circular y de ahí que nosotros nos vamos posicionando como país, ¿verdad? Porque entendemos que la calidad que hoy producimos es realmente de primera, ¿verdad? Gracias, Anto. Felipe, hace rato hablaste y nos diste un pantallazo de cómo está el mercado de la logística, o sea, la logística en general, las dificultades. Y este año en particular, arrancábamos el año con un precio del petróleo a 56, 57 dólares por barril. Hoy está cercano a los 100, incluso pasó en algún momento. A nivel local, el precio del combustible se ha disparado en más de 16% según el Banco Central. Eso a nivel general, pero entiendo que también el gasoil que es, digamos, una energía fundamental para la logística, se ha disparado. Supongo que ahí cambia completamente el panorama de todo lo que tenían presupuestado, diseñado el año pasado en términos de costos de envío. El dólar se ha desplomado 25%, si nos paramos exactamente a mayo del año pasado a hoy, estamos hablando un 25% menos del valor. Entonces, eso
te reconfigura todo el negocio. ¿Cómo eso ha afectado al mercado? ¿Cómo eso ha afectado a las industrias, a los que están exportando, a los que están movilizando mercaderías, cuando en la logística cambia tan rápido y en tan breve tiempo el escenario? Sí, ha tenido un impacto inmediato, sobre todo en la apuesta FOB. Muchas veces hay negocios que se venden 2, 3, 4 meses hacia adelante, se cotiza en base a determinadas condiciones y obviamente que estos crecimientos abruptos, sobre todo el petróleo, ha hecho que las puestas FOB del producto, que es hasta puerto, hayan crecido literalmente un 20%. Aquellos productos más sensibles a los costos logísticos se caen, hay otros que logran poder sostenerse con el tiempo y hay otros que lo que ha pasado en el sector logístico, que hay costos que se han trasladado en el momento, hay costos que la logística los ha absorbido durante el primer mes, mes y medio, y después lo ha logrado trasladar al que termina sufriendo siempre, que es el exportador. Por supuesto que cuando conjugás con un tipo de cambio que no colabora con el sector, hace que seamos menos competitivos. Desde el punto de vista logístico internacional de los fletes, el transporte terrestre, por ejemplo, tuvo crecimientos mucho incrementales, casi igual que ese 15 o 20% que 25% de combustible que se manifestó. Sin embargo, el marítimo, las navieras han absorbido parte de esos costos, porque hoy está entre 100 y 300 dólares por contenedor, lo que más o menos están cobrando como el emergency fee, que es un sobrecosto del combustible. Creo que lo que más daño hace no ha sido la suba del combustible en sí mismo, sino puntualmente lo que genera en algunos puntos del planeta tener algunos corredores oceánicos parados, ¿no? Hoy la carga paraguaya que iba a Medio Oriente, carbón, chía, sésamo, harinas de soja, semillas de algodón, productos que no son de primera necesidad, hoy no pueden llegar a Medio Oriente. La forma de llegar a algunos países de Medio Oriente, sobre todo son productos de primera necesidad que no necesariamente vendemos acá. Estos productos que menciono son casi todos para consumo animal. Y hoy, si bien las navieras han adaptado algunas políticas para hacer llegar esos productos vía camión o vía tren a algunos puertos de Medio Oriente, hoy los productos que nosotros estamos exportando desde acá hacen que directamente ese negocio se caiga y el exportador tenga que reconfigurar y salir a buscar otro tipo de mercados, ¿no? Entonces yo creo que por supuesto que pesa, pero lo que hemos sentido nosotros es que a veces algunas decisiones geopolíticas o arancelarias, como tuvimos hoy con Brasil, a veces es más dañino que los 100, 200, 300 dólares o el 15% que está subiendo hoy el precio de la carga puesta en el puerto de Asunción. Gracias, Felipe. Y una última consulta le quiero hacer a los dos. Paraguay llamativamente está apareciendo en algo que no aparecía antes en los portales de noticias internacionales. Nosotros que producimos noticias siempre estamos conectados con nuestros colegas de los principales diarios del mundo y vemos que el nombre Paraguay, sin que nosotros empujemos, ellos mismos están buscando, ¿verdad? Y de alguna manera ese ruido que se está generando, prácticamente no hay semana que no publiquemos que se abrió un nuevo mercado para algún producto. Semana pasada hablábamos del mercado ovino, hablamos del mercado porcino, hablamos de la industria avícola, diferentes mercados que están abriendo y sobre todo, y esto me decía un industrial, yo le preguntaba, bueno, ¿a dónde van a apuntar ahora? Yo, ilusionado con la cuestión Unión Europea, Mercosur, y él me decía, no, el sudeste asiático es nuestro foco ahora, me decían, ¿verdad? Entonces, en ese abrirse al mundo, y quisiera poner el foco un poco en la extrazona, ¿a dónde están viendo que se están abriendo ventanas de oportunidades para empresas que están produciendo en Paraguay y llevar sus productos, ¿verdad? Dependiendo un poco del rubro, yo identifico como algunos me van citando zonas del mundo, pero dentro digamos, de las industrias en las que ustedes están trabajando, ¿qué otras zonas extra de nuestra región están viendo como potencial? Y te pido, Anto y Felipe, que nos cuenten un poco sobre eso. Es una pregunta espectacular, Samu. Yo participaba hace 3 semanas en un foro donde hablábamos de Singapur. Singapur como eje de comercio para nuestro país y nosotros decimos primero, pucha, es lejísimos, ¿verdad? Y por otro lado, Singapur tiene estándares altísimos.
Entonces, ¿qué podemos nosotros de Paraguay ofrecerle a ellos, verdad? ¿Cómo vamos a comercializar con ellos? Y bueno, existe un acuerdo justamente de comercio con Singapur, Paraguay, pero ahí nosotros, leyendo un poco los lineamientos propios de lo que Singapur pide, es un mercado sumamente exigente, pero hoy entendemos que ellos, por ejemplo, valoran muchísimo, y ahí, Felipe, capaz me puedas vos complementar, pero en lo que es término logística, por ejemplo, ellos valoran mucho hoy lo que es la medición de huella de carbono asociada a la logística, ¿verdad? Y de hecho que cualquier empresa que quiera hacer medición de huella de carbono y plan de mitigación en lo que es CO2, va a tener como uno de los principales índices a trabajar lo que es la flota, ¿verdad? Tu flota dentro de la empresa, ¿cuántos camiones tiene? ¿Cuánto combustible consumís de lugar A a Z, ¿verdad? Entonces entendemos que el mercado de Singapur está súper exigente, pero súper comprometido con lo que es el ámbito ambiental, ¿verdad? Súper comprometido con lo que es ese pilar. Y ahí nosotros de las industrias recicladoras tenemos ese punto asegurado, ¿verdad? Nosotros en el año 2025 aproximadamente se dejaron de emitir 215.000 toneladas de CO2 a través de la industria de reciclaje propias para el proceso que cada una de ellas lleva. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que tenemos una apertura súper interesante por parte del mercado de Singapur, atendiendo a que nosotros también tenemos como componente lo que es el residuo ambiental, ¿verdad?, que se genera. Y ahí vamos entendiendo que tenemos un montón de oportunidades del otro lado del mundo, ¿verdad? Pero también no yendo tan lejos, algo que me traía hoy como tarea para comentar, nosotros en el Brasil entendemos que a finales del año pasado sale un nuevo decreto que es el 18.699, creo si no me equivoco con los números, donde hablamos de que todas las industrias del Brasil a partir de este año, si es que este año sale la reglamentación del decreto, van a tener el compromiso de incluir resina reciclada postconsumo, que se llama PCR, a todos los productos o envases plásticos, ¿verdad? Y en Paraguay existen dos industrias que pueden generar este tipo de material, la resina reciclada PCR, que son México y Paraguay. Nosotros tenemos una inversión de 23 millones de dólares aproximadamente, que es Circular PET, y ahí se genera esta resina reciclada post-consumo PCR que el Brasil va a necesitar para sus envases plásticos a partir de esto, quizás el año que viene. Entonces, las oportunidades se están dando y realmente Paraguay, a través de las inversiones que viene haciendo el sector privado, se está posicionando, ¿verdad? Entonces, tenemos un ejemplo del otro lado del mundo, que es un Singapur, un mercado súper interesante para nosotros, pero también acá al lado del Brasil tenemos nuevas reglamentaciones que quizás nos abran el mercado, ¿verdad? Gracias, Anto. Felipe. Creo que es una muy buena oportunidad. Como vos decías, muchos extranjeros están preguntando por Paraguay y si uno ve la matriz de comercio exterior paraguaya, recién ahora está saliendo el mundo más allá de extrazona, ¿no? Brasil, Argentina, a pesar de que es un momento muy importante para tener relaciones comerciales con ellos, por esto de los bloques, de los aranceles, uno no puede dejar de descuidar el Mercosur, pero creo que es una muy buena oportunidad para empezar a construir de cómo nos quiere ver el mundo. Muchas veces en esta desventaja que aún nos falta mucho por diversificar nuestra matriz de comercio exterior, de salir de esta zona, creo que es un buen momento para eso. Hoy mencionabas la huella de carbono, hoy las navieras lo tienen como una plataforma para medir la autohuella de carbono, incluso se puede pagar un extra. Lo que no vemos nosotros es que el mercado todavía sudamericano esté dispuesto a empezar ese tipo de políticas. Seguramente los países en destino, los más desarrollados, son los que empiezan a presionar y en los productos que al menos Paraguay está exportando, no vemos que sea algo que hoy se quiera medir. A pesar de que hoy está la herramienta, al menos desde el punto de vista marítimo está, entiendo que desde el punto de vista de transporte terrestre también se puede eventualmente sacar cuánto es la huella de carbono. Pero hoy, al menos en el corto plazo, no es algo que veamos que haya demanda. Sí, y a tu pregunta, ¿qué mercados se estaba viendo y qué oportunidades había o qué productos se estaban exportando al mundo? Obviamente que hay que separarlo un poquito por zonas, pero la chía paraguaya, que es por excelencia y principal exportadora a nivel mundial, va mucho a Estados Unidos, sigue habiendo mucho a Europa, son mercados recontra exigentes, con un montón de trazabilidad de por medio, con certificaciones, y que te obliga a ser lo más transparente posible con ese tipo de productos. Va a Medio Oriente, se va a Asia, Sésamo se va a Medio Oriente, se va a Sudeste Asiático, está muy fuerte en lo que es productos, no solo consumo humano, como puede ser carne, como puede ser porcino, pero también vemos harina de soja, aceite de soja,
Vemos algodón, que hace 3 años empezó y va mucho para Vietnam, para Indonesia, también va para Turquía, va algo para Medio Oriente también. Vemos comida para perros que se va para Estados Unidos y se va para Europa. Hoy vemos el mungo, que es un proto-mung, que empezó hace 1 o 2 años y se está exportando mucho, el sudeste asiático también, va también algo a Medio Oriente. Lo que sí hemos visto es también cómo empiezan a aparecer algunos otros commodities que antes no aparecían, ¿no? El algodón durante muchos años fue un producto en Paraguay, se fue, volvió, apareció el proto-mung, el sésamo el año pasado tuvo un volumen impresionante, este año ya más castigado fue menos. Se empieza a exportar aceites en contenedores, que históricamente siempre fue en bulk, o sea, fue a granel. Hoy estamos viendo cebo bovino, estamos viendo alcoholes para producir biocombustible, que se va a China, que son productos que aceptan, o se va para algo para Europa, la glicerina, o sea, hay una serie de commodities que están saliendo bastante más allá de que en términos de peso relativo, por supuesto que Argentina, Brasil siguen siendo muy grandes, pero hoy el negocio de contenedores está de alguna forma logrando abrir determinadas puertas para algunos mercados que hace un tiempo atrás simplemente no estaban ni siquiera mapeados. Y eso es bueno porque nuestro portafolio no va a estar hiperconcentrado solamente en 2 o 3 jugadores. Y cuando alguno de esos 2 o 3 jugadores, por alguna cuestión, llegan a tener algún problema, no nos golpea tanto. Y por último, les quería consultar la cuestión de la atracción de inversión. Estamos viendo mucho interés de extranjeros que están viniendo a querer o montar plantas industriales en Paraguay o asociarse con capital paraguayo. Vienen e investigan con quién me puedo asociar, inyectarle capital a una empresa. Estoy viendo mucha gente de Bolivia, gente de Europa, obviamente lo de Brasil es todo un fenómeno, ¿verdad? En las industrias en las que están ustedes, tanto en la logística como en la industria del reciclaje, se está viendo también ese mismo fenómeno de gente que agarra el teléfono y le pregunta, che, ¿en qué proyecto podemos nosotros ayudarles a financiar y potenciar eso y generar algún tipo de alianza que haga que nuestro mercado sea cada vez más sofisticado en términos de ya no es la empresa familiar, sino una empresa ya consorciada con un capital extranjero? ¿Cómo están viendo esa transformación? Anto, comienzo contigo. Sí, para darte las respuestas así clarísimas, Parglass, 85 millones de dólares con capital mexicano, ¿verdad? Es una de las principales industrias que nosotros este año nos embanderamos. Parglass es una industria que va a comenzar a reutilizar el vidrio ya existente en nuestro país. Ellos van a hacer recuperación de vidrio local a través de los diferentes hornos y procesos de fundición. Se genera un nuevo tipo de embotellado de vidrio que es para exportación. Este es un conglomerado de accionistas mexicanos y el grupo Bogarín. Entonces tenemos ya confirmada apertura de la planta quizás en agosto y operativamente en diciembre. Son 85 millones de dólares. Por un lado tenemos ese ejemplo clarísimo de que tenemos inversionistas de afuera súper interesados en Paraguay, pero también capital propio, ¿verdad? Paraguayo interesado en seguir invirtiendo en las cadenas de reciclaje y recuperación. Y el segundo ejemplo que traigo es Yaguareté, ¿verdad? El grupo Yaguareté confirmó una inversión de 200 millones de dólares en los próximos 5 años, capital alemán, también mixto con paraguayo, y ahí ellos en los últimos 3 años venían haciendo un análisis exhaustivo si abrían una segunda planta en Paraguay u optaban por otro país en América Latina, y finalmente Paraguay volvió a ganar. Entonces también tenemos confirmación del grupo Yaguareté, y esto principalmente se da porque, como te comentaba, la cadena Paraguay está súper organizada. A diferencia de otros países en América Latina, Paraguay tiene una cadena bien mapeada de cuál es el residuo, dónde se encuentra, quiénes lo recuperan, a dónde va, y se puede canalizar un proceso súper estructurado para lo que es la materia final. Y tanto es así que la calidad de la materia va a ir mejorando, ¿verdad? Entonces tenemos muchísimos jugadores de la región que están interesados en seguir invirtiendo en Paraguay, y por supuesto se juegan a las exportaciones, ¿verdad? O sea, no estamos solamente produciendo para el mercado local, pero estamos produciendo para el mundo. Felipe, en esa misma línea,
los consorcios de capital local con el extranjero, ¿cómo lo ves? Bueno, el sector logístico termina acompañando al sector exportador, lo que es en términos de barcazas. Hay gente invirtiendo en aumentar la capacidad, en aumentar el volumen, en aumentar el tráfico que nos genera la hidrovía. Hay transportadoras comprando camiones, haciendo depósito, generando logística de última milla. Está viniendo hay mucho cambio de camiones. Paraguay todavía tiene mucho trabajo por ahí de cambiar su flota por camiones en mejor estado. Al final, la logística lo que termina haciendo es acompañar ese proceso de industrialización y productivo que el exportador hace, ¿no? Nosotros nos venimos acá yo soy uruguayo, me vine acá hace 10 años, justamente porque habíamos empezado a ver a Paraguay como un lugar donde podíamos de alguna forma de nuestro lado poder empezar a aportar valor ayudando a la cadena logística. Y realmente que yo estoy hace 10 años acá, la cantidad de argentinos, de brasileros y de uruguayos que se han metido a hacer logística, entendiendo Paraguay como un hub, es realmente impresionante. Así que yo creo que el sector logístico va a acompañar en la medida que el mercado lo requiera. Lo que dijiste, Felipe, te agradezco porque es algo que hace 10 o 15 años lo veníamos anunciando, que Paraguay alguna vez tenía que convertirse en un hub de logística. Hoy ya es una realidad y seguramente dentro de los próximos años eso va a potenciarse. Anto, Felipe, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos por darnos esta visión respecto a la industria. Gracias.